Bueno, buenas noches. Antes que nada, primero, muchas gracias por responder a esta invitación hecha desde la raíz. También muchas gracias por el tiempo que ustedes nos van a obsequiar en esta noche. Y esperamos que este espacio de discusión, de reflexión y de análisis pueda ser enriquecedor tanto para los panelistas, los moderadores y las personas que puedan tener acceso a esto. Eh, bueno, vamos a empezar presentándonos. Quienes vamos a moderar en esta noche somos Eric Mozo y Fernando Bedoya, quienes hacemos parte del colectivo La Raíz. Asimismo, tenemos como panelistas ya conectadas a Marcela Vélez. Ella es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, hace parte de la FEWE. A la magíster Gabriela Rosero, ella es docente de la Universidad Central del Ecuador. En unos minutos se conectará el doctor Olger Capa, PhD, él es consejero académico del CASES, y el doctor Marcelo Ceballos, también PhD, quien es rector de la Universidad Técnica del Norte. Un poco para contarles la estructura de este encuentro. Estará dividido en 5 partes. En la primera parte será una introducción a cargo de mi compañero Eric Mozo. A continuación de esto, los panelistas podrán brindar una perspectiva respecto de la temática que nos reúne hoy día, que va a ser explicada por Eric más adelante. Vamos a tener después de esto una primera ronda de preguntas desde los moderadores hacia los panelistas. Después de esto, una segunda ronda de preguntas que serán recogidas a través de las redes sociales. Y para finalizar, un bloque de palabras finales a cargo de los panelistas. Entonces, nuevamente, dándoles el más sincero agradecimiento desde quienes hacemos la raíz, le doy paso a Eric para continuar con el programa. Listo, muchas gracias, Fer. Sí, como ya les contaba el Fer, el día de hoy vamos, como ya saben, a analizar un poco sobre cómo está o qué ha ocurrido en los últimos días con la reducción del presupuesto para la educación superior. Comenzar diciendo muy brevemente que la educación superior desde hace algunos años, quizás desde el primer trimestre del 2018, se encuentra bajo la lupa. Se encuentra bajo la lupa en el sentido de que el Estado, en una estrategia de ajuste estructural que ha llevado como política de gobierno ya bastante sostenidamente, ha visto a la educación o ha tenido una política hacia la educación de mermar recursos, digamos, reformar algunas de las leyes, como se reformó en el 2018 la Ley Orgánica de Educación Superior, para flexibilizar condiciones de calidad, para de una u otra manera transformar un poco el esquema o modificar un poco el esquema sobre el que se venía desarrollando la educación superior. Si bien en 2018 y en 2019 ya se dieron 2 recortes fuertes de los presupuestos de las universidades, y esto acarreó varias movilizaciones a nivel nacional, en el contexto además de que el ajuste como un todo ocasionó jornadas de movilización tan fuertes como la de octubre de 2019, este año, en medio de la pandemia COVID-19, un momento en el que muchos de los estados del mundo están por sobre las cosas, los derechos de las y los ciudadanos, en el Ecuador se ha optado por la política de ajustar mucho más el presupuesto de la educación. No solo es el presupuesto, también el de la nómina de los trabajadores del sector público, entre analizaremos en otros periodos. En este momento, en esta lista del ajuste en la educación superior, la raíz que tiene como objetivo principal fomentar el pensamiento crítico, ha buscado tener un panel lo más plural posible que incluya profesores, docentes, rectores y los encargados de los organismos colegiados de regulación del sistema de educación superior para poder tener su perspectiva sobre lo que está pasando, un poco de las miras de qué va a pasar, sin dejar de tener en cuenta de que estamos en un escenario un poco extraordinario, con una crisis que no nos deja salir casi ni a trabajar ni a la tienda, mucho más difícilmente a movilizarse, cosa que de todas formas ya ha ocurrido. Entonces, para empezar, Gabriela, Marcela, muchísimas gracias por estar acá. Ya se van a sumar Marcelo y Olger.
Y para empezar, en el primer segmento, como les contamos un poco, quisiéramos darles cerca de unos de 6 a 8 minutos para que nos expliquen cuál es la postura desde cada uno de sus gremios, cuál es la perspectiva que tienen sobre lo que está pasando y en general qué piensan de esta política que ya es estructural de ajuste al presupuesto de la educación superior. No sé si empezamos con Marcela y después Gabriela, solo para darles el dato. Ahorita vamos a tener un orden establecido. Marcela, después Gabriela, si es que se conectan ya Holger y después Marcelo. Y después vamos a ver para que se puedan ir intercalando. Entonces, comencemos ahorita con Marcela y después vamos con Gabriela, si les parece. Listo. Muy buenas noches, amigos de La Raíz. Siempre es un gusto poder compartir estos espacios de análisis y de debate, ¿no? Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador estamos en contra del recorte presupuestario, precisamente porque incumple uno de los artículos establecidos en la Constitución de nuestro país, precisamente el artículo 165, que establece que una vez decretado el estado de emergencia, el presidente puede destinar los fondos públicos hacia la emergencia, excepto los fondos de salud y sobre todo de educación, ¿no? En este contexto, desde la FEWEN Nacional vemos una inconstitucionalidad a nivel nacional y es por eso nuestra oposición a este recorte de presupuesto. No obstante, también analizando diversas situaciones que se dan al interior de cada una de las universidades con un recorte presupuestario, principalmente que se afecta se ven afectados por esta situación, ya que regularmente dentro de las universidades no se disminuye la carga administrativa, sino siempre se establece una disminución en los docentes. Aparte de eso, las universidades quedan con menos probabilidades de poder iniciar investigación, de poder tener ciencia, tecnología, de poder tener innovaciones dentro de cada una, no dejando de un lado aquellas becas estudiantiles que se dan como parte de este presupuesto que se le asigna a las universidades, a los estudiantes, tanto públicos como también estudiantes, en este caso politécnicos, o también de las universidades cofinanciadas. Desde la FEWA Nacional hemos venido trabajando en conjunto, tanto como con la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, como la Federación de Estudiantes Politécnicos, en una sola lucha, enmarcada en no recorte presupuestario que lastimosamente afecta directamente a la calidad de educación que recibimos cada uno de nosotros como estudiantes. Este recorte se da aproximadamente más de 98 millones a más de 32 universidades a nivel de país, siendo entre todas las universidades la más afectada la Universidad de Guayaquil, con más de 12 millones de recorte de presupuesto y teniendo la cantidad más grande de estudiantado, más de 70.000 estudiantes, más de 2.500 docentes y casi 2.000 trabajadores, ¿no? Vemos que igualmente este recorte, este presupuesto, que se compone principalmente porque por cada uno de los impuestos que pagamos nosotros como ciudadanos, se da precisamente para poder golpear a la educación pública, poder golpear a los ecuatorianos. No solamente nos golpean a los estudiantes, golpean a muchísimas familias, golpean a los docentes y golpean al sector trabajador de este país, que sin duda alguna se ve afectado. Creemos que debemos de luchar por una educación de calidad y es precisamente eso lo que se lucha desde la FEWA Nacional. En estos días se interpuso una demanda eh, interinconstitucional por el incumplimiento precisamente del dictamen del estado de excepción. Como FEWA Nacional, frente a muchísimos colectivos, nos hemos sumado por esta demanda, no dejando de un lado también que por parte de la CESEC, que es la Asamblea Superior de Educación, también el doctor Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato, también ha interpuesto una demanda y una noticia también que nos llega como algo positivo y que sabemos que no estamos equivocados, es que precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado principalmente al gobierno nacional por la decisión de poder reducir el presupuesto a cada una de las universidades, trayendo consigo varias negatividades, que ya lo he dicho, como es a la calidad y a la educación de cada uno de nosotros como jóvenes,
y sobre todo que se vulneran cada uno de los derechos laborales de los docentes y del personal que conforma cada una de las universidades. Creo que en ese ámbito nosotros los estudiantes vamos a seguir en nuestra lucha, vamos a poder continuar y asimismo hacemos un llamado y felicitamos a los docentes que se han sumado y a los rectores que también se han sumado a defender el presupuesto de la educación, porque es aquel que nos permite tener una educación de calidad y de calidez en este sentido. Chévere, Marcela, muchas gracias. Para darle un poco el paso de la palabra a Gabriela, hay una suerte de lectura en general de que de una u otra forma, después de los estudiantes o junto con los estudiantes, las y los docentes son los más afectados por este ajuste. En las nóminas o en el sistema del Ministerio de Economía y Finanzas, el ajuste del presupuesto va directamente al grupo de gasto número 51, que es el relacionado sobre todo a pago de personal administrativo y personal docente. Al ser tan fuertemente golpeados, ¿cuál es su perspectiva, digamos, frente al ajuste? Y también en ese contexto, ¿cuáles han sido como que cuál ha sido su respuesta hasta el momento? ¿O qué acciones contemplan en el mediano plazo? Gracias, Eric, por darme la palabra y muchas gracias a Raíz Pensamiento Crítico por este espacio de discusión. Bueno, yo quisiera plantear o empezar la discusión a partir del conocimiento técnico. ¿Qué es el conocimiento técnico sino la transformación del sistema educativo y la socialización de la fuerza laboral? La educación, por lo tanto, es el principal determinante del desarrollo y capaz de lograr la movilidad social ascendente. ¿Con qué me refiero a esto? A mejorar la calidad de vida. ¿Qué sucede cuando vino el COVID-19? Afecta la salud, afecta la vida y afecta de los ingresos de los miembros del hogar, que por su falta de posibilidades de empleo tienen que desinvertir en muchos de sus bienes básicos, inclusive la educación. ¿Qué nos dice la Constitución, por ejemplo, el artículo 26? Que la educación es un derecho y es prioridad de la política estatal y que además es un servicio público. ¿Pero qué sucedió con el gobierno? ¿Acaso se le olvidó esto? El gobierno intenta implementar un recorte de más de 98 millones de dólares a 34 instituciones de educación superior. El recorte es igual a desigualdad y la desigualdad mina las bases de una sociedad. También la Constitución, por ejemplo, en el artículo 357, plantea que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones de educación superior, y lo propio corrobora la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 22, que la función ejecutiva no podrá privar de renta o asignaciones de educación. Entonces, hagamos un pequeño balance con lo que tú planteabas, Erika, y es con esta desinversión de la educación en el tiempo por parte del Estado. Veamos qué sucedió en los últimos años. Por ejemplo, vemos que en el 2013 teníamos aproximadamente 1.656 millones de dólares para la educación universitaria. ¿Qué sucede en el 2020? Hemos reducido a 1.177 millones de dólares. Y solo en el paso del 2019 al 2020 se ha reducido ya 36 millones de dólares. Ojo, sin COVID todavía. Sí. Con un recorte que si estimamos el recorte actual del 2020 con el COVID, con el tema de los 98 millones de dólares menos, sería 1.078 millones de dólares. Si pensamos en términos per cápita o en términos de número de estudiantes, ¿cuántos estudiantes se benefician aproximadamente de la educación superior? 600,000 estudiantes. Pero resulta que el Estado, en el transcurso del tiempo, ha reducido en aproximadamente 5 años $1,000 per cápita en inversión pública. Entonces, yo me pregunto, yo digo, ¿acaso al Estado se le olvidó qué es la esfera pública? Y claro, el problema es también que la educación no debe vérsela como solo un sector, debe vérsela como el conjunto del Estado. Entonces, por eso me atrevería a hacer una comparación con el presupuesto general del Estado y los egresos de este rubro. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos aproximadamente entre el 2013 y el 2019 una caída de 2.44% menos
en educación en general. Pero comparemos esto con el servicio de deuda, por ejemplo. En los mismos años, entre el 2013 y el 2019, el servicio de deuda creció en 251%, o sea, 2.5 veces. Si ponemos en relación porcentual esto que acabo de mencionar, ¿qué representa la educación en términos de los ingresos del presupuesto general del Estado? Representa un 13%. ¿Cuánto representa la universidad como tal, o el presupuesto de la universidad? 4.4%. Y me preguntan ustedes, ¿cuánto representa la deuda? El 34%. Es mucho más alto, ¿no? ¿Por qué es importante también mencionar esto? ¿Cuáles son las fuentes del presupuesto general, del financiamiento de la educación? Básicamente, 1, recursos fiscales; 2, autogestión; y 3, el Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico. La mayor parte se recauda de este fondo que acabo de mencionar, casi del 80% del total del financiamiento. Sin embargo, ¿de dónde procede? Del IVA, de la renta y de otros rubros que estipula la ley. ¿Qué es lo que plantea el gobierno? No tenemos recursos, pero estoy demostrando que ya ha habido una deficiencia en el manejo de la política pública ex ante al COVID, no se diga ex post al COVID. Es decir, que ex post al COVID tenemos que, si bien han reducido los impuestos, no desconocemos la realidad de la pandemia, pero sí vemos que el servicio de la deuda ha aumentado. Parece que el gobierno olvidó que en un estado de excepción la Constitución prevalece. También olvida el gobierno que las instituciones de educación superior ya de por sí tienen un déficit. Voy a referirme a la Universidad Central del Ecuador, que lo manifestó el rector el día de ayer en una entrevista. Ya tiene un 6% de déficit. Y como tú bien decías, Eric, resulta que este presupuesto es básicamente en gasto corriente, a lo menos lo que concierne al FOPEDEUP. Se vuelve aquí literal la deuda o la vida. Pero recordemos que ha habido situaciones de crisis anteriores. Es verdad que el tema del COVID es una situación sin precedentes, pero ha habido otro tipo de crisis que nos han puesto en igual dilema. Recordemos, por ejemplo, en Latinoamérica, cuando Bolivia, después del crack de los 90 y otros 15 países renunciaron a pagar a los acreedores. Recordemos que ahora también hay presiones por parte de algunos académicos para que se renegocie la deuda en Argentina. Con esto, lo que yo quiero plantear es que la deuda suele ser una presión en las finanzas públicas, pero ya ha habido un mal manejo antes del COVID y ahora sigue siéndolo. ¿Por qué? Porque está presente el avispón grande del neoliberalismo. Por lo tanto, reconocemos una crisis global, reconocemos la suspensión del capitalismo, pero no debemos implementar medidas de austeridad neoliberal como en los 90, como en la crisis general del 2008. Si bien hay un problema de liquidez, es importante sostener los bienes públicos, las rentas básicas también de los ciudadanos, sostener el empleo y cómo no hacer una serie de manejos económicos que pueden ir, por ejemplo, a la liquidez, a transferencias de pagos, entre otros. Con esto quiero decir que la producción del conocimiento no puede estar subordinada a intereses dominantes. Y me atrevería a cerrar con algo que planteó Camila Vallejo en las reivindicaciones de Chile por el tema de la gratuidad de la educación, que decía, ¿quién pierde? Es el sistema educativo en general, que no llega a igualar las oportunidades. Pierden las universidades públicas porque bajan sus estándares de calidad. Pierde el Estado al no recuperar la inversión económica. En fin, pierden familias, pierden estudiantes, pierden docentes. Perdemos todos. Gracias. Listo. Muchas gracias, Gabriela. Queremos dar la bienvenida al doctor Marcelo Ceballos, quien se acaba de conectar hace unos instantes. Antes de darle paso, doctor Ceballos, me voy a permitir poner un poco en contexto de cuáles son los objetivos de este panel y así poder contar con sus opiniones al respecto. El colectivo La Raíz, en su militancia por el pensamiento crítico,
ha creído conveniente convocar a un espacio de debate y discusión a diversos actores que hacen parte de la educación superior. Entre esos, digamos, en este momento nos acompañan Gabriela, quien es representante de los docentes en la Universidad Central, Marcela, quien hace parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, y en este momento está usted, quien es rector de la Universidad Técnica del Norte. El objetivo de este encuentro es un poco el análisis del ajuste presupuestario del cual ha sido objeto la educación superior dentro del contexto del COVID-19. Entonces, respecto de esto, nos gustaría un poco tener cuál es su perspectiva, digamos, un poco a título personal, y siendo también usted rector de una universidad nacional. Entonces, bienvenido y muchas gracias por sus comentarios al respecto. Gracias por la invitación y disculpas por la demora, porque no había previsto que demore más una reunión. Acabamos de tener una reunión con rectores de las universidades públicas y estaba presidiendo una comisión, precisamente varios académicos, respecto a una situación que ustedes ya conocen que estamos viviendo en el país, ¿no? Primero, saludar a todos los panelistas. Gracias, Eric, a ti, Fernando, a los demás colegas por sumarse a este análisis, a esta situación que estamos viviendo y que justamente afecta a uno de los sectores estratégicos. Como ustedes conocen, salud y educación son dos sectores estratégicos que están consagrados, que están blindados, digamos, desde el ámbito constitucional. Por lo tanto, lo primero, frente a esta medida unilateral tomada por el gobierno a través del Ministerio de Finanzas, hay que rechazar categóricamente. Es decir, esta es una violación flagrante a un principio constitucional que consagra a la educación y a la salud como dos sectores estratégicos que aún en estado de excepción, como el que estamos viviendo, no se pueden tocar esos recursos. El gobierno en estado de excepción tiene plenas facultades para redireccionar el presupuesto más allá de lo que establece la norma en un año normal. El Ministerio de Finanzas tiene esa facultad de modificar el presupuesto aprobado por la Asamblea hasta un 15%. Pero en un estado de excepción se rompen esos candados, con excepción de dos sectores estratégicos, salud y educación. Entonces, lo primero es rechazar esa medida. Como ustedes conocen, esto se dio el 30 de abril en la noche, es decir, para amanecer el Día del Trabajador, el 1 de mayo, recortes unilaterales inconsultos, lo que viola también el principio de autonomía administrativa, financiera que tenemos las universidades consagradas en la Constitución y que además en el contexto latinoamericano esto ha sido una lucha y una disputa que tiene ya casi más de un siglo. Ustedes son jóvenes, pero ahí está el mandato de Córdoba. El mandato de Córdoba tenía, entre otras cosas, el consagrar a la autonomía universitaria como un principio básico que los estados reconozcan. Y en Latinoamérica, las universidades, tanto públicas como particulares, ese principio se ha venido reconociendo en las constituciones, en las normas legales, y obviamente eso nos llama también mucho la atención. Pero este recorte, digamos, no solo que es inconstitucional, es ilegal, sino que también es ineficiente, es injusto, es innecesario, puesto que hoy más que nunca, es decir, estos sectores estratégicos deben verse como oportunidades. Es decir, sabemos ya por algunas presunciones de estudios de los posibles efectos que va a tener el COVID en todos los ámbitos, sociales, económicos, financieros. Y eso está clarísimo para muchos países como la Unión Europea, por ejemplo, que frente a esta situación moviliza muchos recursos, no solo para atender la situación actual, ¿no es cierto?, de proteger el empleo, etcétera, sino también priorizarlos a investigación y desarrollo, es decir, a través precisamente del destino de recursos, ¿no es cierto?, hacia las universidades, hacia los centros de investigación. Y en ese marco no entendemos cómo la política, ¿no es cierto?, en nuestro caso es una política que va en sentido totalmente contrario. Pero si analizamos qué sectores, si ustedes pueden ver, incluso con la justificación que ha hecho el Ministerio de Finanzas, hay sectores, ¿no es cierto?, públicos que no han sido afectados prácticamente en nada y que este año 2020 tuvieron incrementos altamente significativos, como por ejemplo defensa e interior. Es decir, en recursos de inversión tuvieron incrementos de hasta el 300% más. Y si vemos con el ajuste último, pues al final estos sectores, no quiere decir que estemos en contra de eso, sino que estos sectores, ¿no es cierto?, que tuvieron asignaciones
extras a los años anteriores, hoy resulta que si sumamos estos, prácticamente es el doble de lo que se invierte en seguridad y defensa, de lo que se invierte en educación superior para este año. Por lo tanto, las universidades hemos hecho un llamado público al Ejecutivo, pendientes también de que el espíritu del diálogo, no hemos tenido respuesta hasta ahora. Esta medida administrativa se ha tomado de manera unilateral y hasta hoy ninguna universidad pública ha recibido un oficio, un memorando, algún acuerdo que diga, a ver, por estas condiciones, por este justificativo legal, hemos hecho el recorte. Hemos iniciado algunas acciones legales. El día de ayer presentamos varias universidades públicas una acción de medida cautelar y el día de hoy, a nombre de la Asamblea de Universidades, también se presentó una acción ante la Corte Constitucional, que es la Corte quien analizó, el decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción y que claramente advierte al Ejecutivo los sectores que deben ser priorizados. Creo que todos hemos leído o releído la Constitución, pero fundamentalmente aquí hay un artículo que es el 165, numeral 2, que establece claramente que aún en estado de situación como la que vivimos, de excepción, estos dos sectores estratégicos se tienen que precautelar. Pero si la justificación que nos quieren decir que es legal, es técnica, porque la proyección de la recaudación de IVA y renta, que son dos tributos fundamentales que alimentan el fondo permanente de las universidades, ha tenido o tiene una proyección de caída, pues sería primera vez en la historia que se hace en el intermedio de un ciclo de ejecución presupuestaria un recorte, porque lo que corresponde legalmente es que el presupuesto se reliquida. Eso dice el Código de Planificación y Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas o el ente rector de las finanzas públicas tiene que reliquidar ese presupuesto hasta el 31 de marzo del siguiente año. Este hecho ya ocurrió en el año 2017. Recordemos que el 16 tuvimos un impacto fuerte, una caída del PIB casi del 2% o un poco más por efectos del terremoto y que impactó la recaudación de IVA y renta. ¿Qué se hizo en ese momento? Sí, efectivamente, el presupuesto inicial con el que el nuevo gobierno tenía que aprobarlo tuvo una recaudación en esos dos rubros de proyección de caída. Pero ¿qué hizo este mismo gobierno, el gobierno de Lenín Moreno? Se aplicó lo que dice el Código de Finanzas Públicas. Se reliquidó el FOPE de UPO, que no se había hecho desde los años 13, 14, 15, porque tuvimos recursos incrementales, más la reliquidación de IVA. Y con eso se compensó esa caída. Pues ese es un mecanismo legal que el Ministerio de Finanzas puede aplicar. Este es uno, no es el único. Hemos hecho cálculos con el rector de Flaxo, con los datos públicos del Ministerio de Finanzas y del SRI, lo que significaría que desde el año 2017, que no se ha aplicado este instrumento legal, a las universidades públicas y cofinanciadas por efectos de reliquidación del FOPE de UPO, el Ministerio de Finanzas nos estaría adeudando alrededor de 150 millones. Si en este momento se ha hecho un recorte alrededor de 100 millones, pues todavía tenemos un saldo. Ese es un elemento. Pero hay otro elemento de política pública que le faculta la ley y que es la compensación por gratuidad. Desde el 2008, como ustedes conocen, la Constitución consagró esto como un derecho. El derecho a acceder a la educación pública hasta el tercer nivel de manera gratuita, con educación con pertinencia y de calidad. Pues ese monto que año a año calcula finanzas no tiene ni límite inferior ni límite superior. Y es lo que también se ha aplicado en otros años, donde ha habido una proyección, reitero, de recaudación respecto a esta afectación. Por lo tanto, me parece que es oportuno, ¿no es cierto?, que esto conozca a la ciudadanía, se discuta a profundidad. Eric decía hace unos días claramente como economista, esto no es una medida de técnica, es una medida de economía política. Es decir, y estamos claros que obviamente hay una orientación, ¿no es cierto?, en el gobierno, sobre todo el frente económico, y eso hay que decirlo. Pues, es decir, en el 2018 el presidente Lenín Moreno nos presentó un plan llamado Plan Toda una Vida, con un equipo ministerial, ¿ya? Y que incluso en 2018 tuvimos crecimiento económico, ¿ya? Pero al segundo semestre del 2018 se cambió totalmente, ¿cierto?, el grupo económico, y hoy estamos viviendo no solamente los efectos de la pandemia, sino también los efectos de una política fiscal de austeridad, de recorte, ¿no es cierto?, que nos tiene como mito el bajar el déficit fiscal y el endeudamiento que nos prometieron, ¿no es cierto?, que con nuevo endeudamiento se iba a flexibilizar y que se iba a mejorar la recaudación. Se han presentado ya dos leyes económicas urgentes que en realidad no han tenido efectos, sino en la disminución en muchos casos de tributos que fueron
como ustedes conocen, incluso perdonados en el año 2019 respecto a recaudaciones u obligaciones que están ahí pendientes. Pero hay otro elemento también importante que ustedes deben conocer. Hay deudas efectivamente ya consolidadas de recaudación de IVA y renta de grupos empresariales que le deben al Estado 1.500 millones de dólares. Mecanismos legales para poder compensar, digamos, esa proyección de caída existe. Pero lo que no vemos es que efectivamente haya la voluntad política. Y en esto creo que muchos de ustedes están claros, lo decía hace un momento Gabriela, me parece, ¿no es cierto? Esta coincidencia de que el 30 de noviembre para amanecer 1 de mayo se haga un recorte en el grupo 51 que en las finanzas públicas se destina única y exclusivamente para pagar sueldos de profesores, investigadores, trabajadores, es decir, la nómina como conocemos, resulta que cumplir el compromiso que tenían con el FMI, porque al siguiente día el FMI sesionó para aprobar un crédito para el Ecuador. Y la carta de intención establecía claramente que el Estado tenía que hacer esfuerzos año a año donde se vea la reducción de la nómina. Entonces, la reducción ha venido por dos vías, ¿no? Por despidos unilaterales en la función ejecutiva que le permite la ley, contratos ocasionales o supresión de partidas, fusión de algunas instituciones, pero en el caso de las universidades encontraron una vía más fácil, justificar la situación económica actual y hacer un recorte justo en ese grupo 51, ¿ya? Eso no significa que tengan que revisarse las escalas salariales, sino que nos impide precisamente en muchos casos, ¿no es cierto?, partidas presupuestarias que estaban disponibles, convocar a concursos o utilizar esos recursos para la renovación de contratos ocasionales de profesores, investigadores fundamentalmente, porque ese es otro tema. Si no se puede generalizar, ¿cierto?, algún caso particular de alguna universidad, pero en el conjunto del sistema de educación superior, más del 70% de los recursos que se destinan para el pago de nómina, se hacen para profesores e investigadores. La educación superior, la ciencia, la tecnología, la vinculación es intensiva en mano de obra calificada y altamente calificada. Y por eso la priorización que hace el propio Estado. Esto yo quisiera en esta primera etapa resumir la situación actual y obviamente a todas nos afecta la planificación, quizá algunas un poco más que otras, pero al final también es afectar derechos, no solamente de los actuales estudiantes, de los profesores, de los investigadores, sino de los futuros estudiantes, porque en nuestro caso estamos por aperturar 9 carreras nuevas en línea. Y cuando se apertura una carrera, no se apertura para una corte, se apertura para un ciclo de vigencia que por lo menos son 6 años de acuerdo con la norma que hoy el Consejo de Educación Superior. Entonces son recursos que se necesitan de manera incremental. La planificación y la proyección del nuevo profesor en nuevas carreras se va implementando en la medida que los periodos académicos, los semestres se van aperturando. Por lo tanto, esa planificación se afecta. Y en el contexto nuestro de materializarse el recorte, ese recorte además se mantendría no solo en el año 2020, sino también en el año 2021, porque estamos en un año electoral. Y por disposición legal, los presupuestos de un año electoral son presupuestos prorrogados. ¿Ya? Si revisan la reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas, ahí se está cambiando una disposición legal que dice que el presupuesto prorrogado en un año electoral será el presupuesto codificado a diciembre del año en curso, con lo cual la materialización del recorte será por lo menos para 3 periodos académicos hasta que haya el cambio de gobierno el próximo año y apruebe el nuevo presupuesto que no ocurrirá hasta antes del mes de agosto, septiembre, como habitualmente ocurre en un cambio de gobierno. Entonces, ese es el escenario de la gravedad, digamos, de la afectación que de materializarse, reitero, y de mantenerse el actual recorte, pues afectaría. Otra situación es que nos sentamos a discutir y replanifiquemos, reproyectemos inversiones. El Ministerio de Finanzas tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de llegar a acuerdos y buscar líneas de financiamiento que compensen, por ejemplo, inversión. ¿Ya? Pero el recorte unilateral en estas dos fuentes, reitero, afecta el funcionamiento futuro de la Universidad Pública Ecuatoriana. Muchas gracias, Marcelo, por la intervención. Digamos, creo que de una u otra forma pintaste muy bien la afectación estructural del sistema de educación superior, mucho de la mano de lo que ya nos decía Gabriela y también Marcelo. En esta segunda parte, en este segundo segmento, lo que vamos a hacer sobre todo es
hacerles preguntas un poco puntuales del sector. Como les habíamos dicho en un inicio, el orden va a ser intercalado, entonces, como ya fue Marcela primero en el anterior segmento, quisiéramos empezar ahorita por ti, Gabriela. Y la pregunta, sobre todo, creo que iría más o menos en este marco. Si bien para quienes hemos estado un poco inmiscuidos en el debate de lo que ocurre con la educación superior, es una clara vulneración de derechos, incluso de derechos constitucionales, la medida que está tomando el gobierno. Y aparte de eso, es antitécnica y no tiene, básicamente, la implementación, es decir, no tiene un sentido estrictamente legal. Mi pregunta es, más allá de que buena parte de nosotros hemos consumido esto, incluso si es una encuesta, creo que gran parte de la sociedad se mostraría en contra, ¿cómo podríamos o cómo se han planteado ustedes, qué acciones se han planteado en el marco de poder visibilizar o poder llegar a estrategias para que se revea la decisión? A esto quisiera unar la pregunta de el sector docente en los últimos años, al igual que muchos otros sectores de la sociedad ecuatoriana, se han encontrado bastante desorganizados y en buena medida también desmovilizados. En ese sentido, entendiendo esta coyuntura en la que la organización es una de las principales herramientas para poder defender los derechos de las y los ciudadanos del país, ¿cómo han visto ustedes estos problemas de organización? ¿Cómo los están enfrentando? ¿Qué ideas han planteado al respecto? Es decir, en un primer momento, ¿qué acciones han avisorado que les pueden ayudar a revertir esta medida? ¿Y cómo han planteado organizarse o innovar la organización de profesores para lograr esto? Muchas gracias. Eric, muchas gracias por tu pregunta. Quisiera empezar desde la última parte. Es decir, ¿qué acciones queremos impulsar? Yo, como parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, conjuntamente con mis compañeros, hemos procurado en primera organización de los docentes. Creemos que es importante y nos apremia la misma. Nuestra facultad lleva poco tiempo de creación y aún no con una asociación, así que decidimos el 1 de mayo aprovechar la fecha histórica para generar una asociación, pero no como un saludo a la bandera simplemente, sino como la posibilidad de buscar este tipo de reivindicaciones a la educación y a la sociedad en general. Ahora tú me preguntas, ¿qué acciones podemos hacer dado el marco que acabamos de plantear? Bueno, hemos pensado algunas estrategias todavía en nuestro inicio de organización, tanto internas como externas. Bueno, internas, primeramente un poco comentar que en la Universidad Central del Ecuador existe el Honorable Consejo Universitario. Este espacio aglutina a todas las facultades y evidentemente a los cuerpos directivos de la universidad para tomar decisiones respecto a este tipo de situaciones y en general respecto al devenir académico, educación, investigación, vinculación. Hemos planteado ya una carta para poder plantear nuestras inquietudes, nuestro rechazo, pero evidentemente que en estos espacios de decisión también no se avance, por ejemplo, con planificaciones curriculares que impliquen mayor carga de ocupación laboral por parte de los docentes. Que también se asegure que los profesores que son de contrato puedan continuar con el ejercicio académico. Esto, por ejemplo, dentro de algunas acciones internas, pero también hemos solicitado estos espacios que tengan un protagonismo en cuanto a las diferentes demandas que se están haciendo en la universidad y en general en las universidades. Como sabemos, hay 8 universidades que han implementado una demanda por acción de incumplimiento de la Ley de Educación Superior. Entonces, hemos dicho que se debe impulsar este tipo de iniciativas. Si es necesario buscar otros recursos jurídicos, legales y demás, también. Esos, digamos, mecanismos que hemos visto a priori, creemos que hay muchos más, como la acción directa. Hemos conocido que el Frente Universitario por la Defensa de la Educación Pública está llevando a cabo numerosas acciones en busca de velar por los derechos de la educación, entre esas lo que fueron los plantones de las semanas anteriores, entre esas también ruedas de prensa y otras manifestaciones como incluso estas que nos hacen posible una visibilidad de nuestra opinión. Finalmente, también creemos que es importante, como desde un manejo macro, pensar en las posibilidades que el gobierno puede hacerlas.
no un gobierno que se comporte como Yuppie de la época de Reagan, o sea, que tome a rajatabla las medidas fondomonetaristas y las medidas de austeridad fiscal, sino que más bien proponga o pueda implementar nuevas acciones. Por ejemplo, en el tema de la educación, debería pensar en transferencias directas de estudiantes en lugar de retirar recursos, en ampliar fondos de investigación, garantizar que los estudiantes al menos tengan las condiciones tecnológicas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Central, más o menos en un promedio, que son aproximadamente 40.000 estudiantes, son promedios de 4 miembros familiares y pertenecen a quintiles 1 y 2, o sea, los más bajos de la población. Entonces, eso debemos garantizar. Si ex ante ya teníamos de este tipo de inconvenientes, porque como bien manifestaron, ya teníamos un déficit y como la Universidad Central más o menos 6 millones de dólares de déficit, por lo tanto, ahora es donde no solo que hay que evitar ese déficit, es decir, pagar lo que adeuda ya el Estado de por sí, sino más bien generar las posibilidades, porque ya hemos dicho que un Estado que trabaja por la educación, digamos, es un Estado que invierte en futuro. Eso. Fe, el teléfono está apagado. Perdón. Bueno, decía Gabriela, muchas gracias por tu punto de vista al respecto, también por compartir cuáles son las iniciativas que han venido tomando, que apenas están tomando desde el gremio de los docentes universitarios. Y bueno, también es importante que toda esta reacción y toda esta cuestión de comprender a la organización como un arma que tenemos como sociedad, lo hagamos sobre todo en la mayor diversidad de espacios. Entonces, en este misma naturaleza queremos hacerle la pregunta también a Marcela, sobre todo tomando en cuenta cómo ha sido o cómo se ha caracterizado la representación o representatividad estudiantil universitaria en la historia de nuestro país. Vemos que ha tenido una serie de altibajos, tiene una historia, digamos, muy, muy extensa también, pero a diferencia de lo que ha sido en otros países, sobre todo, la representatividad estudiantil no ha logrado llegar a su punto máximo. Es por esto que un poco nos interesaría conocer tu criterio al respecto. En la actualidad, esta representación estudiantil tiene la capacidad de abanderar la defensa de derechos de los estudiantes universitarios. Si bien sobre todo de los panelistas anteriores, escuchábamos ya la interposición de algunas medidas de acción, sobre todo de carácter inconstitucional, pero que muchas veces, digamos, ya en este gobierno han habido serias violaciones al Estado de Derecho. Entonces, los estudiantes, ¿cómo proyectan esta defensa a la educación superior dentro de este contexto de que un poco por la situación del COVID, la capacidad de movilización se ha visto mermada? Y sobre todo, ¿cuál es la condición, como decía anteriormente, de la representatividad en el sector estudiantil? Sabemos que dentro de la representación estudiantil se han conseguido a lo largo de la historia varias luchas. Vemos que actualmente la sociedad se ve afectada principalmente por la deserción estudiantil y por el desempleo que se va a ocasionar con la crisis económica que se vive en el país. Personalmente estamos abanderando la lucha del recorte universitario porque sabemos que afecta directamente a cada uno de los derechos que mantenemos como estudiantes. Precisamente porque existe un manejo de política pública totalmente malo dentro del Ecuador. Entre varias acciones que hemos encabezado desde la FEUE Nacional, hemos tenido bastante aceptación por medio de los estudiantes en el tema de redes sociales, porque sabemos que actualmente es muy complicado poder salir a las calles. Sin embargo, no lo hemos dejado de hacer. Muchas federaciones a nivel nacional
ya tienen una agenda de actividades en donde diariamente están saliendo en los diversos cantones y ciudades del país, y nosotros no nos detendremos hasta que el gobierno nacional dé una postura frente al recorte del presupuesto. Sabemos que esta lucha es una lucha que nos ha tocado en un momento que tal vez nunca nos imaginamos. Sin embargo, hemos tratado de agotar todas las instancias, tanto legales como también de diálogo. Es por eso que en conjunto también con la CESEC hemos estado trabajando con las federaciones, con las asociaciones estudiantiles, inclusive con los colectivos estudiantiles y aquellos colectivos que se sumen a este llamado por la defensa de la educación pública en el país. Avalamos y estamos de acuerdo con cada una de las acciones que se tomen desde los diferentes sectores, pero lo que sí creo y es conveniente en este momento es que exista una unidad a nivel nacional, tanto de docentes, de rectores y de estudiantes. No es momento de abanderar una lucha por una bandera política, no es momento de abanderar una lucha por un renombre o un nombre personal, es momento de defender la educación pública del país que nos afecta directamente a todos nosotros. Muchas gracias, Marcela. Y en el mismo sentido, antes de algunas preguntas finales de miembros de la raíz, que sería el último segmento, quisiéramos preguntarle igual a usted, Marcelo. De una u otra forma, ha habido una relativa unidad entre las y los rectores de las universidades. En este momento hay varias acciones que se han encabezado conjuntamente ya por los rectores de las universidades públicas en general, las universidades privadas también. Los rectores se han reunido para, las de las cofinanciadas sobre todo, para presentar una demanda me parece que de inconstitucionalidad por el no pago del monto de cofinanciamiento. Mi pregunta es, ¿cómo se encuentran en este momento los diálogos entre los rectores? ¿Han hablado los rectores de las públicas con las privadas? ¿Han hablado con las politécnicas? ¿Qué acuerdos o qué perspectiva tienen frente a lo que está pasando? ¿Hasta dónde llegan sus acuerdos? Y principalmente, ¿cómo han visto o cuáles son los escenarios en caso de que esta medida no se corrija? Es decir, ¿qué acciones o qué perspectivas tienen en caso de que esta medida, este recorte presupuestario persista en general en el marco de las universidades públicas? No sé si han comenzado a hacer. Gracias, Derek. Yo creo que de estas crisis salen también algunas oportunidades y aprendemos. Y yo diría que hoy más que nunca el sistema superior, el sistema de educación superior público y el cofinanciado estamos unidos por un objetivo común. Aquí no se trata únicamente de salvaguardar, digamos, el funcionamiento o el recorte a una u otra universidad. Hay que hacer prevalecer el principio constitucional que consagra, como dije, la Constitución a la salud y a la educación como sectores estratégicos. Por lo tanto, yo saludo que en ese sentido, yo diría más del 90% de los representantes docentes a los cuales se han sumado también los consejos universitarios, representantes de estudiantes, de trabajadores, en nuestro caso sindicato, ¿cierto? En una voz firme, reitero, de declaración y de el respeto a los principios que están consagrados en la Constitución. Entonces, en esa hoja de ruta nosotros hemos delineado algunas estrategias, obviamente algunas no las podemos develar todavía porque al no hacerse públicas todavía no están en carpeta, pero las primeras acciones en el marco de lo que el propio gobierno ha dicho, ¿cierto? Es un gobierno que lo ha dicho desde el inicio, que es un gobierno del diálogo. Pues hace apenas 2 o 3 meses antes del COVID asistimos todos los rectores de las públicas a un diálogo por el acceso a la educación superior pública, a la presidencia. Y hay que recordarles además que en el año 2017-2018 la oferta de nuevos cupos en las universidades públicas se incrementó en el orden del 32%. Y ese es un esfuerzo que hemos venido haciendo en las universidades. Es decir, que a pesar del estancamiento de la asignación presupuestaria e incluso de la disminución que ya para este año tuvimos del orden de 54 millones de dólares, las universidades públicas hemos hecho esfuerzos enormes por incrementar la oferta académica, y esa tendencia que hubo hasta el año 2015-2016 de disminución de cupos se revirtió. De manera que pasamos de aproximadamente unos 75,000 a 80,000 cupos anuales a alrededor de 120,000 o 130,000 cupos. Y eso es dar oportunidad a nuevos jóvenes. Y aquí se ha hecho un esfuerzo conjunto, universidades públicas, universidades cofinanciadas, incluso las privadas que por ley asignan becas de hasta el 10%. En el caso de las universidades públicas estamos hablando que
esta medida impacta en este momento a 370,000 estudiantes que están cursando ya estudios, pero que en la proyección para los próximos años haría que nosotros tengamos que replanificar esa oferta académica de nuevos cupos o apertura de nuevas carreras. Incluso el rector de la Universidad Central ha hecho declaraciones firmes respecto a que muchas de las carreras en el campo de la salud tan necesarias en este momento se verían impedidas, ¿no es cierto?, de seguir operando y funcionando, porque por norma técnica, es decir, la norma de asistencial docente, que es la norma que emite el Ministerio de Salud como ente rector de la salud, nos obliga a las universidades públicas que tenemos carreras de ciencias de la salud a contratar lo que se llaman los docentes asistenciales o profesores que combinan, ¿no es cierto?, la actividad, digamos, profesional en el ámbito de la salud y hacen docencia en servicios, ¿ya? Esa es una condición obligatoria tanto para grado como posgrado. Y obviamente esa masa, digamos, de profesores, son profesores que en su gran mayoría son profesores ocasionales, que se los contrata por tiempo parcial, medio tiempo, ¿ya? Y que se da en función de que los programas, en el caso de los posgrados, por ejemplo, se van aperturando, ¿ya? Y en el caso de las carreras, en función de los cupos que se van asignando. Por lo tanto, en ese sentido, digamos, la lucha y el reclamo es unánime, pero hemos pasado ya a la acción legal el día de ayer, interponiendo, no tengo todavía el dato, pero hasta ayer teníamos ya creo que 12 o 14 universidades públicas que hemos interpuesto este recurso. Se trabajó además en conjunto, es decir, el equipo de procuradores de las universidades se reunieron para analizar todas las variantes legales. El día de hoy, el presidente de la Asamblea de las Universidades ha presentado a nombre de todas las universidades públicas y particulares cofinanciadas también esta acción ante la Corte Constitucional, y estamos analizando en los próximos días también una tercera acción, que es una acción de protección, en el cual el rol de actores de la comunidad académica va a ser protagónico. Estoy hablando de profesores, de estudiantes, de trabajadores, ¿ya? Entonces, en ese sentido esperamos, y en todos los comunicados que hemos hecho, sí, estamos abiertos al diálogo, pero deponiendo esta acción unilateral y sentándonos, ¿cierto?, en una mesa donde hay opciones claramente en el ámbito legal, en el ámbito técnico, incluso hay espacio de discusión y análisis, pero si esto dejamos que suceda, efectivamente estaremos condenando, ¿no es cierto?, a cientos o miles de jóvenes el futuro, y obviamente nos preocupa también que esto afecte la calidad de la educación superior, porque han tratado de justificar frente a esta medida económica o una acción de reforma en el reglamento de carrera de escalafón y el reglamento de régimen académico. Como ustedes ya conocen, esta reforma fue modificada en el Consejo de Educación Superior para que de alguna manera se precarice también la acción docente de los profesores, tanto titulares como no titulares. Es decir, acción que también altera, modifica la planificación y la autonomía académica y financiera que consagra la Constitución a las universidades. En ese marco, reitero, Eric, yo creo que hay oportunidades y en buena hora, que también de esta nueva camada de dirigentes estudiantiles en cada institución, en cada universidad, se sume también, ¿no es cierto?, de manera unánime a este llamado, reitero, que no tiene por qué tener ninguna bandera política, es un derecho, y lograr que efectivamente se revierta esta acción. Y además, ¿sí?, en este momento es cuando más necesitamos invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, porque las universidades no solo hacemos formación de grado o de posgrado, que abre enormes oportunidades a miles de jóvenes. Recuerden que las universidades públicas tenemos en nuestra composición de matrícula entre 60 y 70% a jóvenes que provienen de hogares de los quintiles 1, 2 y 3 de pobreza. En muchos casos son primeras generaciones de familias que están ingresando a la universidad pública. Y no solo hay que garantizar una educación gratuita, sino de calidad. Y para eso hay que invertir en infraestructura, en preparación de docentes, en más laboratorios y en investigación. Reitero, está la clave para salir de la actual situación que vivimos y que nos va a generar, sin duda alguna, el COVID respecto a la recuperación que tenemos que hacer. Hay datos que por ahí nos dicen que por cada dólar que invierte el Estado en educación superior, un graduado universitario, la sociedad, el momento que ese graduado universitario no solo busca un empleo, sino también es un emprendedor y puede generar encadenamiento productivo, se recuperan al menos 3. Es la mejor herramienta. Si queremos que efectivamente el Ecuador, ¿cierto?, salga de estado, de ser un estado que depende fundamentalmente de la exportación de materias primas para vivir lo que
el Plan Nacional de Desarrollo anterior nos hablaba. Es decir, la economía del conocimiento, hay que fortalecer el sistema de educación y sobre todo el sistema de educación superior público que atiende precisamente, ¿no es cierto?, a los sectores que no tienen oportunidades de financiarse la educación particular, sea en el país o fuera. Por lo tanto, estamos hablando también de los efectos en las sociedades en conjunto en los próximos 5 o 10 años. Lo que hoy hagamos, deje de hacer como sociedad, el gobierno sin duda no solo impacta en la actual generación, sino impactará en los próximos 5 o 10 años. Muchas gracias, Marcelo. Me comenta Olger Capa, que el doctor Olger Capa, que ya está conectado. ¿No nos puede ayudar prendiendo su cámara y su micrófono? Creo que justo es la persona que entró hace un segundo. Noches. Doctor Olger, ¿cómo está? Ya le vemos. Perdóneme, hubo un problemita técnico que apenas acabo de poder contactarme. No he tenido la suerte de escuchar la maldita exposición de mis contertulios. Así que, gracias por la invitación. Solamente quiero decirles que yo voy a empezar. Y dado que está mi gran amigo, el Marcelo, y siempre le digo el Marcelo porque es mi amigo, el señor rector de la Universidad Técnica del Norte. Y yo quiero empezar por una frase que se le atribuía a Bertolt Brecht, pero finalmente creo que no es de él, es de algún otro pensador luterano. Dice más o menos así. En la época nazi se perseguía a las sociedades. Dice, una vez vinieron por los socialistas. Yo no dije nada, porque yo no era socialista. Otra vez vinieron por los judíos. Yo no dije nada, porque yo no era judío. Otra vez vinieron por los sindicalistas. Yo no dije nada, porque no era sindicalista. Cuando vinieron por mí, nadie estuvo para hablar. Me parece que esa es la triste historia de la Universidad Ecuatoriana. Porque Olger, solamente un favor antes de que continúe. Como estamos grabando este espacio, ¿es posible que por favor acomode la cámara? Porque le vemos solamente la parte superior de su cabeza. Ahora bien, a ver, ¿está bien? Eso, perfecto. Bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. No es que la cámara sea pequeña, sino que soy cabezón. Gracias. Entonces, yo decía, esa es la historia triste de la Universidad Ecuatoriana. Al iniciar este siglo, en 2002, solamente Haití invertía menos en investigación que Ecuador. Éramos el segundo país en más inversión en investigación, en formación tecnológica, técnica, etc. Luego subimos hasta el 2%, que éramos casi el milagro ecuatoriano. Hoy creo que estamos en la mitad más o menos. Pero a la Universidad Ecuatoriana le han venido dando golpes no de ahora. Y no quiero decir con este gobierno solamente, ya con el mismo gobierno que la impulsó tanto, en la época del doctor Correa, ya, 2015. Yo creo que el señor rector del Cuadrado tal vez da la razón, pero él debe estar manejando ahora presupuesto de 2015. 16, 17, 18, ¿qué ha dicho la universidad? Solamente ha cerrado los ojos. Ahora a veces pide que todo el mundo proteste. No, pidieron por nosotros y cuando yo estoy aquí solo, no hay quien rece por mí. Ecuatorianos, hay muchas formas de salir de la crisis. Hablar de la educación y que tengan que hablar de la salud, porque son de las cosas que están garantizadas en la Constitución. Uno no debería hablar de estas cosas. Sin embargo, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque la sociedad ecuatoriana no reacciona. Hoy tenemos un pretexto, que es la pandemia. Pero si no hubiera ese pretexto, tampoco reaccionaríamos. Yo vivo 40 años en la Universidad Ecuatoriana. Yo viví el asalto Febres Cordero a la Universidad Ecuatoriana. He vivido muchos problemas difíciles. Cuando me dicen que no nos han pagado el sueldo este mes, yo digo, ese no es el problema. Eso no es que quién sabe nos pagan los próximos 3 meses. No, es que eso no ha pasado. Eso pasó ya. Yo viví en ese.
Entonces, cuando uno dice, a ver, entonces como universidad, ¿cuál es mi función? Yo digo, ¿cuál es la función de la universidad? Se atropellan las leyes, como en ningún otro país. Se hace el lawfare. Y no defiendo a nadie, porque puede ser, porque yo siempre les digo, señores, amigos míos, ustedes, los fuertes de ahora, pueden ser los perseguidos del mañana. No se trata de un gobierno, no se trata del gobierno que está ahora, no se trata del que venga. ¿Qué han dicho las facultades de Derecho? ¿Han dicho algo? Las facultades de Economía, ¿ha recibido alguna propuesta cuando hay un ministro que va por sobre todas las recomendaciones internacionales y paga la deuda externa? ¿Qué han dicho? No he escuchado a una facultad de Economía en ninguna universidad que diga algo, que pronuncie algo. Soy un universitario. Aquí está mi buen amigo, rector de la Universidad Técnica del Norte. Pero, ¿qué han dicho las universidades? Hoy protestan, ¿saben por qué? Porque les ajustan un poquito el presupuesto. Es de una manera abusiva, claro. Pero no podría decir, a ver, señor, estamos... ¿Quién va a negar que estamos en un problema grave? ¿Quién va a negar que estamos en una... Nadie sería suficientemente loco como para decir, no estamos en esa manera. Entonces, conversemos. Pero no podemos conversar después que a uno le ponen un decreto y te fuiste. Te mando la puñalada y después hablamos. Pero previamente, ¿qué hicieron las universidades? Entonces hemos pasado por una ley de reformatoria de la educación superior, por Marcelo la sabe, con muchos problemas, con muchas dificultades, porque aquí, ahí todo el mundo fue a qué? A pelear por sus intereses personales. Las unidades privadas para que les dejen de regularizar tanto, y entonces que ahora haya un consejo de regentes para que permitan poner sus rectores. Las unidades públicas, ¿saben para qué fueron? Unas para que les saquen la jubilación complementaria y otras para que eliminen el requisito de doctor para ser rector. ¿Quién se preocupó del sistema de educación superior? Nadie. Estoy en nombre del CASES y estos señores, ¿saben qué hicieron? Dijeron, no se puede evaluar sino después de 3 años que usted presente el modelo. Eso significa 1 año de modelo, 3 años para evaluarles, entonces el CEACES no hace nada. Nos cortaron los brazos, es decir, nadie fue a mirar por el sistema de educación superior. Ahora protestamos porque nos han dado un poquito en el bolsillo, pues como siempre en la sociedad ecuatoriana. Señores, no es así como debe manejarse la vida, no es así como debe manejarse la educación superior. Tiene que haber otros senderos de la vida. Yo creo que esta pandemia nos está haciendo reflexionar un poco más. Y yo no confío ya en los míos. Yo soy un hombre de 60 años, no confío en los míos. Los míos ya fallaron. Yo creo que los jóvenes, ustedes, tienen que proponer una nueva visión de la sociedad, una nueva universidad, unos nuevos senderos. Y la vida está con ustedes, no está con nosotros. Nosotros ya estamos casi de vuelta. La vida es de ustedes. Gracias. Bien, Olger, muchas gracias. Y un punto que me parece importante resaltar y también lo que se ha ido diciendo anteriormente respecto a la capacidad de diálogo del gobierno. Bueno, recordemos que este gobierno poco o nada dialoga, ya lo vimos en octubre, digamos, del detonante de todo lo que vivimos en octubre fue precisamente un decreto ejecutivo que no fue consultado a nadie, como lo es también en este momento el ajuste presupuestario sobre la educación superior. Entonces, frente a una dinámica de diálogo, necesitamos sí o sí desde los demás sectores, sobre todo iniciativas de mucha creatividad. Dentro de eso y sobre todo por al ser o formar parte del CASES, nos interesa preguntarle a usted, Olger, si se ha cuantificado sobre todo el impacto que tendría este recorte respecto al acceso a la educación superior. Hemos venido diciendo que
en la educación superior pública, sobre todo, se encuentran en los quintiles más bajos de la sociedad. Bueno, pues, ¿cómo afectaría a este acceso, sobre todo de los sectores populares de nuestra sociedad? ¿Cómo afectaría este recorte? Y en consonancia con esto, ¿qué plantea el CASES para mantener la calidad educativa frente a este escenario? Gracias. Muchas gracias por la pregunta, me parece muy importante y yo vengo en tanto que invitado acá para hablar un poco sobre las cosas del CASES. ¿Qué significa? El CASES es un consejo de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Pero esa puede ser una frase cliché. Pues si usted no tiene calidad, ¿qué va a asegurar? Es lo que nosotros estamos tratando desde hace, no de ahora. Yo creo que el Estado viene incluso trabajando en eso unos 20 años, con distintos impactos, pero nosotros trabajamos por mejorar la calidad de la educación. Pero, pues, hay momentos en que los gurús de la calidad dicen, la calidad, mejorar la calidad, no cuesta nada. Y es cierto, cuando usted tiene desorganización, cuando usted tiene inversiones mal llevadas, eso no cuesta nada. Y cuando usted ya ha llegado a niveles altos, la calidad cuesta. Al inicio de este siglo, solo Haití invertía menos en educación que Ecuador, menos investigación que Ecuador. En el año 2018, no hago propaganda a ningún gobierno, pero en el año 2018 éramos el sexto país en la región publicar en lo que se mide uno de los indicadores internacionales que es en SCORE. Éramos sexto país. Después de Brasil, Argentina y México, que son los gigantes, y después de Brasil y Colombia, de Colombia y Chile, que siempre nos han llevado una vez. Éramos los sextos. Así, logramos demostrar al mundo que podíamos hacerlo, que si teníamos nosotros apoyo, que si iban a estudiar nuestros mejores profesionales, egresados a hacer un doctorado, una maestría, podían regresar y podrían hacer mejores cosas. Eso tuvimos. Ahora le ponen al profesor 14 horas mínimo de clase. Estimados amigos, no lo pone el gobierno, no lo pone la sociedad, lo ponen compañeros universitarios, lo pone el CES con la CENESID. Yo no puedo decir que me avergüenzo, pero siento sorpresa por esas posiciones. Eso es volver al pasado. Yo hace 40 años eso hacía, daba 14 horas de clases a la semana. Yo no tenía ningún reconocimiento por ser investigador, por ser un doctor. Nunca tuve eso. Las nuevas generaciones han sentido que eso es simplemente llevar el propósito de que en la universidad hay que generar conocimiento. No hay que transmitir solamente conocimiento. Eso es una época superada. Ni siquiera en las escuelas y en los colegios se admite eso, que lo único que va a hacer el maestro es transmitir conocimiento. Hoy tenemos que generar conocimiento. ¿Y cómo usted genera conocimiento? Solamente con investigación. Que parece una palabra esotérica a veces. Mucha gente cree que hacer investigación es una cuestión de acto de fe. Pero hoy me declaro investigador con acto de fe y desde mañana soy investigador. Esta preparación, formación, y eso es lo que eso distingue a las universidades buenas de las universidades regulares y malas. Y nuestra universidad ha ido mejorando en ese sentido. El doctor Marcelo sabe cuántos doctores ha formado todo este último momento. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Porque ahora dice el reglamento impuesto por nuestros colegas universitarios, los colegas del CES. Tiene que haber nombres y apellidos. CES, en la CID, están ahí, nombres y apellidos. Yo sé los nombres y apellidos. Ustedes son periodistas, investiguen quiénes son esas personas. Ellos están llevando a que el profesor mínimo haga 14 horas de clase semanal. Mire, yo también he publicado, no mucho porque yo vengo de otra generación.
Pero cuando yo publico con la colega francesa tiene 6 horas a la semana durante un semestre y el resto del semestre pasa viajando en sus investigaciones. Y usted aquí le pone al señor 14 horas por semestre, más 1 hora de preparación de clase, 28, y más alguna cosita que haga 30, no hace nada más. Volvió un dictador de clase. Y eso para nuestros colegas universitarios. Nuestros colegas del CES, nuestros, me imagino, por impulso de nuestros colegas de CNC. Es decir, eso no es tener ni siquiera el más mínimo respeto por la educación y por la educación superior. Porque usted, yo, podemos haber sido pobres. Tal vez he sido muy pobre. Tal vez yo no tenía una vivienda. Nunca tuve una vivienda. Tal vez comía muy modestamente. Lo único que a mí me hizo transitar hasta esta situación de la vida, y para tener el privilegio de estar aquí compartiendo con ustedes este momento, ¿sabe qué fue? La educación. En los años 70, por el boom petrolero, la educación era casi gratuita. Yo pude entrar a la Escuela Politécnica Nacional, hice matemáticos en la Universidad de París. Bueno, ¿por qué? Porque la educación es lo único que a usted le ayuda a transitar de una clase a otra clase. No social. Usted no transita por el dinero socialmente, pero una clase un poquito con más comodidad. Eso es lo que este gobierno no está entendiendo, porque no les interesa. Ellos están acomodados. Los pobres, ¿para qué? Los pobres tienen que seguirse muriendo. Como dicen, vamos a la política del rebaño. Tienen que morirse los que tengan que morirse. Cuando se muere el 33%, ¿sabe quiénes se mueren, no? No se mueren los que hacen confinamiento, los que tienen la posibilidad de rescatarse a sí mismos, no. Se mueren los pobres. Y eso no lo dicen, solo ponen cifras oscuras. Gracias, amigo, muy gentil. Muchas gracias, Olga, por ese emotivo mensaje de cierre, que es creo que lo que muchos pensamos en estos momentos, que el gobierno tiene una política discrecionada de, digamos, desestimar a quienes tienen menos recursos, y eso es lo que de una u otra forma está en el fondo del neoliberalismo. En esta última parte, en este último segmento, ya para un poco despedirnos, queríamos que cada uno de ustedes muy brevemente, en cerca de 5 minutos, máximo 5 minutos, nos ayuden con las palabras finales a sus intervenciones, un poco en el sentido de ir perfilando como los principales elementos del mensaje que quisieran darle a quienes nos pueden ver, que pueden ver este debate. Entonces, para alternar un poco el uso de la palabra, como les dijimos al principio que vamos a hacer, comencemos por Gabriela Rosell, para 5 minutos de palabras de un mensaje final. Muchas gracias. Gracias, Eric. Bueno, el devenir global creo que está generando cada vez más poblaciones excedentarias del mercado laboral, regular, excedentarias de las condiciones apropiadas de vida. Pero si la defensa de la educación no se mueve en un sentido emancipatorio, la desigualdad va a continuar y persistirá. Por lo tanto, quisiera rescatar las iniciativas de los diferentes gremios y asociaciones por defender la salud, la educación y el trabajo. También de los rectores y rectoras de las distintas entidades públicas y financiadas de reclamar jurídicamente con acciones a la Corte o con llamados de protesta en los medios públicos. También quisiera rescatar la labor de docentes, de estudiantes, personal administrativo, que exigen una producción del conocimiento de calidad y con base en la experiencia de la sociedad en su conjunto. No al recorte, no a la privación. Con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Marcelo, no sé si nos puede ayudar igualmente con unas palabras finales. Bueno, reiterando el agradecimiento a Eric y a todos los que han participado en este foro, yo creo que el debate y las distintas posiciones que podamos tener no se agotan acá. Yo creo que se abre una oportunidad y algo que nos queda clarísimo es que estos grandes objetivos por los cuales hoy estamos frenteando, digamos, de alguna manera los rectores, los representantes de profesores, de estudiantes, trabajadores, no es una defensa del establishment o de una situación particular.
los derechos se reclaman de pie. Lamentablemente, la situación que vivimos por la pandemia y el estado de excepción impide que otros actos de lucha que en otros momentos históricos la Universidad Ecuatoriana ha tenido como presencia importante, ¿no? Sin duda alguna, yo creo que desde adentro tenemos que hacer una autocrítica. Ya lo decía, que hemos hecho las universidades para reclamar de pie los distintos atentados que se han venido cometiendo, ¿cierto? Con el justificativo de una política fiscal, de austeridad, de recorte, que claramente reorienta el plan por el cual los ecuatorianos en democracia votamos por un plan de gobierno. Ese plan de gobierno prácticamente se desechó a la basura. No se trata de quienes estén ahí al frente, sino que ese compromiso y ese pacto social se abandonó. Y ahí hay una ligera, digamos, acción sobre la cual la sociedad tiene esa limitación. Pero creo que estamos también en un punto, digamos, de quiebre en el mundo, y creo que de esta oportunidad, de estos sectores, podemos salir más fortalecidos, yo diría. Es un momento de unidad. Esta acción no solamente de lucha, de rescate, de defensa de la educación superior pública, es para superar la actual situación. Yo creo que es una oportunidad colectiva, y eso es también lo que buscamos las universidades, generar una conciencia mayor de la importancia que tiene la educación, y una educación de calidad, como decía ahora. Sí, hemos avanzado muchísimo. Yo comparo las universidades antes del 2008 o 2010 con lo que tenemos hoy. Sin duda alguna es otro el sistema de educación superior. Nos falta muchísimo todavía para superar, pero si queremos realmente fortalecer una sociedad democrática, una sociedad más incluyente, alcanzar los postulados que están en la Constitución, en los derechos del buen vivir, pues la educación es la base, la herramienta fundamental, y particularmente la educación superior. Creo que ahí está el esfuerzo que todos podemos hacer, y como sociedad, en seguirle apostando y seguirle fortaleciendo al sistema de educación superior público. Y en esa acción colectiva yo creo que podemos todos en conjunto salir. Si alguna lección nos queda de este encierro, de este aislamiento, es que solo la acción colectiva puede salvar en este sentido los intereses que como sociedad tenemos. Ya sabemos que no necesariamente las esperanzas pueden estar en un gobierno, en quien nos dirige, pero creo que como sociedad y las universidades tenemos esa capacidad de resiliencia, de ante esta adversidad pues encontrar las vías de solución. Y sobre todo la universidad pública está muy ligada a las luchas sociales del pueblo, que también es un legado, y que hoy tenemos la oportunidad histórica de recuperar ese legado, como dice el lema nuestro de la Universidad Técnica del Norte: ciencia y técnica al servicio del pueblo. Hoy es cuando el pueblo también demanda que la universidad pública esté a la altura de las actuales circunstancias, y para eso pues hay que defenderla en todos sus ámbitos, a la universidad superior pública y en general a la educación del país. Muchas gracias. Bien, para continuar con este cierre, digamos, le invitaría a Marcela a ver si es que nos puede compartir estas palabras finales, sobre todo con la perspectiva desde los estudiantes y de las federaciones de los estudiantes. Por favor. Creo que desde el sector estudiantil debemos de ser muy empáticos y sobre todo saber la importancia y comprender de cuál es la defensa, y sobre todo fortalecer lo necesario para sumarnos a la lucha desde los diferentes colectivos en términos de buscar una excelencia dentro de la educación y un bien común para cada uno de nosotros los universitarios. Y estas garantías educativas no se las concibe principalmente con un recorte presupuestario como lo quiere implementar el gobierno. Es momento de unidad, es momento de lucha. El país demanda de que en estos momentos todos los sectores educativos nos mantengamos en unión a poder defender una educación de calidad para todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por el espacio. Es un gusto siempre entablar diálogos con personas tan reconocidas, y sobre todo que ustedes nos brindan los espacios para poder dar nuestro punto de opinión y crítica. Bien, para terminar con las palabras finales, hiciéramos la invitación al doctor Olger Capa para que nos pueda dar un comentario de cierre. Muchas gracias. ¿Su nombre es Eric? Perdóneme. No. Me parece que... No. Yo soy Fernando, Fernando, y mi compañero es Eric. Fernando. Es verdad. Sí, yo soy Eric. Por ahí dijo usted Eric. Sí, yo soy.
Bueno, no, Fernando, gracias. Gracias por su gentileza, por la invitación. Yo realmente creo que qué maravilla que son ahora todos los medios digitales. Antes todos estábamos atados de manos. Cualquier capa que que quisiera decir su opinión, cualquier Ceballos, estamos atados de manos, estamos cerrados. Yo felicito a este medio digital. No que están iniciando, supongo que lo están haciendo bien, pero supongo que mañana va a ser exitoso. Y siempre estamos aquí para nuestra colaboración, nuestra primera opinión. Olger, una cosa nada más antes de continuar. Por favor, encienda su cámara. A ver, pongo mi cámara. Ah, sí, tiene usted toda la razón. Bien. Muchas gracias. Apagada, gracias. Tengo mi cámara ahí. Yo quisiera decirles, más allá, no tuve la oportunidad de escuchar, supongo, brillantes intervenciones de mis contertulios de la primera parte del problema técnico que nos sucedió. Yo simplemente quisiera decirles, señores, nosotros siempre reflexionamos, porque somos universitarios. ¿Por cuándo luchamos? ¿Cuánto de nosotros hemos sacrificado algún día? Esté bien o mal, salga Palacio, porque salga Lucio Gutiérrez, no importa este viejo. ¿De cuánto luchamos? Yo no estaba ahí, voy a ser sincero. Entonces, ahora hay que decir, ¿y ahora cuánto luchamos porque esta realidad cambie? ¿Cuánto luchamos? O sea, somos los fanáticos, ¿sabes? Creemos que con Twitter y Facebook vamos a votar a un gobierno. Señores, mientras nosotros estamos aquí discutiendo de quién es el mejor sustituto de Moreno, ellos están rifándose. ¿Sabe qué? Todo el petróleo ecuatoriano. Están unificando Petroecuador y Petroamazonas para decir, claro, dice la gente que bueno, porque hay mucha gente ahí, que se unifique. ¿Para qué? Para rifarse el petróleo ecuatoriano. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Saben qué se va a hacer? La refinería se va a privatizar. Y claro, la gente dice, qué bueno, pero el petróleo está barato ahora, pues, ¿no es cierto? Qué bueno, está casi a cero. Entonces, qué bueno. El petróleo está a cero. ¿Y alguna vez a usted le han vendido la gasolina a cero? ¿Le han vendido a usted la gasolina a cero? Pero cuando esté a 80, a 100, a 200, se la van a vender a 100, a 80 y 200, señores. Y nosotros los universitarios estamos ahí. Tal vez el próximo año votaré por otro. Señores, hay que luchar. Yo mismo no fui un luchador viejo, pero hoy viejo estoy dispuesto a luchar cuando ustedes me inviten. Ir con ustedes, porque estos señores no se pueden farrear el país. Y eso es lo que están haciendo, farreándose el país. Porque la pandemia no la generaron ellos. Pero acuérdense que en el mes de diciembre no tenían de dónde pagar sueldos. Es decir, el problema económico se lo farrearon en 3 años, culpando a alguien. También, pues, cúlpele medianoche, pero no le puede culpar 3 años, pues. ¿Qué hicieron ellos? Nada. No han inaugurado, sino creo, una escuela de fútbol alguna vez. Un espacio de cine, tal vez, otra vez. No han hecho nada. Están hundiendo la desgracia. Yo, si ustedes quieren luchar, me identifico con ustedes. Si ustedes no quieren, simplemente me faltan pocos años para morir. Y diré, hice lo que pude. Ahora es cuestión de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olger. Antes de ir, digamos, a unas palabras finales de parte de la raíz, nos llega una pregunta por redes sociales para Marcelo Ceballos. No sé si todavía estás por ahí, Marcelo. Nos preguntan sobre cómo está el trámite de las carreras a distancia de la Universidad Técnica del Norte. No sé si nos puedes dar una respuesta súper cortita sobre eso antes de dar unas palabras de cierre. Sí, Erika, sí, yo entiendo que hay preocupación y hemos emitido comunicados. Sí, estábamos a punto de finalizar el periodo de nivelación el 23 de marzo
y tuvimos que suspender como han suspendido todas las universidades. Estamos replanificando todas las actividades y esperamos que en el mes de junio se pueda concluir. Lo que sí les hemos dicho en varios medios es que en este momento nosotros garantizamos la continuidad de esos estudios, porque aquí también el gobierno nos falló. Nos ingresamos en un proyecto para ampliar oportunidades, no tuvimos los recursos a tiempo, se demoraron los trámites, pero ya es cuestión nuestra. Por lo tanto, solo un poquito de paciencia es lo que les pedimos. Esperamos que junio culmine esta etapa, inmediatamente aperturar el proceso de matrículas y el inicio de clases, porque no podemos improvisar. En esto tenemos absoluta responsabilidad. Nosotros como universidad no podemos improvisar por el simple hecho de que se cambió la modalidad o es una modalidad en línea sin todas las condiciones que garanticen la educación superior de calidad, y ese es el compromiso. Así que solo un poquito más de paciencia a estudiar tanto, porque tienen que evaluarse. Falta la última parte, que es la evaluación final, que son 4 módulos sobre los cuales está previsto, incluso estamos organizando para que esta evaluación se pueda hacer en cada territorio, porque es una evaluación final presencial. Entonces estamos coordinando con las universidades que tenemos convenios. Hemos levantado una encuesta ya de los estudiantes, donde están ubicados. Son el orden de 1.100 estudiantes que están cursando en esta modalidad y que esperamos, reitero, ojalá ya en el mes de junio retomar estas actividades, dependiendo también de cómo va evolucionando a nivel provincial y cantonal el tema de la emergencia sanitaria que vivimos. Muchísimas gracias, Marcelo, y muchísimas gracias a todos quienes acompañaron en este taller: Gabriela, Marcela, Olger. Gracias por haber aceptado esta invitación y haber sido parte de este panel. Ahí es un órgano de generar y promover el pensamiento crítico. Este es un tema fundamental a ser analizado, uno de los nervios más sensibles de la sociedad. Por eso agradecerles una vez más el que nos hayan podido tenerles en un próximo panel, y muchas gracias también a todos quienes nos sigan y sigan esta transmisión. Cualquier nueva noticia o cualquier nuevo suceso que tenga que ver con la educación superior, sin duda estaremos pendientes y sin duda esperamos volver a contar con ustedes. Muchísimas gracias en nombre de todos quienes hacemos La Raíz. Hasta un próximo taller. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, que estén bien. Gracias. Suerte, suerte.